El pasado 22 de julio, un jurado popular formado por 7 mujeres y 2 hombres consideraron a Jorge Ignacio Palma, colombiano y de 40 años de edad, culpable de la muerte de la joven valenciana a la que descuartizó, así como a Irele Ramos y Lady Marcela, a quien asesinó. El jurado también le atribuía otros intentos de homicidio, algunos con grado de homicidio machista, y agresiones sexuales en unas 7 víctimas que le denunciaron después de estallar el caso de Marta Calvo y testificaron durante el juicio. Una compañera de piso de Arliene Ramos, la primera presunta víctima mortal de Jorge Ignacio Palma, ha relatado ante el jurado cómo se encontró la chica la noche que pasó con el acusado. La testigo ha explicado que convivía con la víctima, Arliene, desde hacía 15 días en su domicilio, que el lugar era muy grande, que también estaban otras chicas que ejercían la prostitución. El 25 de marzo, Jorge Palma acudió a la vivienda, le acompañó hasta una habitación y él le comentó que quería conocer a chicas a las que le gustase hacer una fiesta blanca. Entonces llamó a Arliene, cuyo nombre profesional era Elena, y a una amiga suya. Arliene y Jorge Palma trasladaron a la última habitación de la vivienda, la más grande y acogedora. La víctima preparó un gin tonic y ambos permanecieron en la habitación alrededor de 1 hora y fue la peor hora de su vida, asegurado visiblemente emocionada. Cuando transcurrió la hora, la testigo ha explicado que oyó la puerta de la calle, pero no cómo se cerraba, lo que le llamó la atención. Le pareció raro que se levantó y llamó a Elena. Pensaba que algo le había pasado. Su puerta estaba entreabierta y estaba todo oscuro. Abrió la puerta, entró un poco y la vio tirada en la cama y pensó que le había cortado el cuello. También dijo que Irele no pudo hablar. Le preguntaba qué le había hecho, pero no podía. Estaba convulsionando sin poder hablar. Entonces llamó a otra chica e imaginó que ella llamó a la ambulancia. Ella no podía, solo quería salvarla. Entre las dos agarraron a Irele y la llevaron por el pasillo hasta la puerta. Le salía espuma y sangre por la boca. Ella quería contar lo que había pasado, pero no podía. La bajó hasta el patio y ahí se dio cuenta que ya estaba muerta. Buscaron un taxi para trasladar a su compañera al hospital, pero el taxista se negó a transportarla. Allí apareció la ambulancia y se llenó todo de policías. Ella se quedó con ellos para contarles lo que había pasado. Al volver a la habitación vieron que había una copa en la mesa y cocaína. Además, dijo que la víctima nunca tuvo epilepsia ni tomaba medicación. La hermana de Arliene dice que el hombre se negó a ayudar a su hermana mientras agonizaba. Además, cree que el asesino eligió a su hermana precisamente por lo hermosa y soñadora que era. Arliene siempre había sido muy soñadora y él tiró esos sueños a la basura. Aprovechó que era tan joven y hermosa y con todo un futuro por delante y acabó con su vida. Su hermana abandonó su Brasil natal para ir a España el 27 de febrero del 2019, menos de un mes antes de ser asesinada por el acusado. Si ella hubiera sabido que ese viaje era el que iba a quitarle la vida, le hubiera implorado que no se fuera, aunque era imposible saber que se iba a cruzar su vida con un asesino en serie. Alice, hermana de la víctima, dice que ella no consumía alcohol y mucho menos drogas. Eso le pareció muy raro que inicialmente su muerte se haya dado por una sobredosis, pero como se comprobó que fue por una sobredosis involuntaria. Por otra parte, Lady Marcela Vargas, la segunda víctima mortal de Jorge Ignacio Palma, tenía 2 hijos en Colombia y sus encuentros sexuales eran para mantener a sus hijos.
Tan solo tenía 26 años cuando la hallaron muerta sin que nadie hubiera sido testigo del paso de Palma por su piso. 5 meses antes de la desaparición de Marta Calvo, Jorge Ignacio contacta a través de una web de citas con otra mujer. En su conversación con la joven insiste en practicar sexo con cocaína, lo que se conoce como fiesta blanca. Ese encuentro se produce en un piso de Avenida de la Planta de Valencia, que en aquel momento era un prostíbulo. Sin embargo, no hay nadie más en el piso cuando se produce el encuentro sexual. Lo que ocurre es que el día siguiente, cuando llegan las otras chicas al piso, se le encuentra fallecida en la cama. La de Marcela era una colombiana que tenía 2 niños. Se los había dejado a cargo de la abuela, y todo lo que hacía en España era para reunir dinero y enviárselos a sus hijos en Colombia. La conexión de este caso con Jorge Palma se presentó porque un vecino del edificio llamó a la policía al conocer el caso de Marta Calvo, porque dijo que se parecía un montón al caso de Lady. La familia de Lady decía que ella estaba muy feliz porque había empezado a arreglar los papeles. Estaba tan feliz, dice su padre, que se encontró con la muerte. Lamenta con mucha dolor y mucha tristeza la partida de su hija. Al día siguiente le llamaron y le dijeron que había encontrado muerta en su apartamento, y fue devastador. Este último caso, el de Marta Calvo, fue el que reveló todas las acciones de este hombre, a pesar que la chica nunca apareció. Marta Calvo era una mujer de 25 años. La desaparición se produjo el 7 de noviembre del 2019, tras mantener una cita con un hombre al que conoció en una plataforma de contactos por internet, a Jorge Ignacio Palma, el autor confeso de su desaparición. Durante la madrugada del 7 de noviembre, la joven, como tenía por costumbre, comunicó a su madre la ubicación del lugar donde se hallaba, el número 9 de la calle San Juan Bautista, en la localidad valenciana de Manuel, comarca de la Ribera Alta. Y este fue su último rastro. Ante la ausencia de noticias, la madre decidió ir hasta el lugar desde donde su hija había enviado su último WhatsApp para averiguar su paradero. Luego llegó a hablar con Jorge Palma, quien dijo desconocer a Marta y que huiría tras esa entrevista. 2 días después, sin noticias, su madre denunció la desaparición de Marta el 9 de noviembre a las 21:15 horas en la comisaría de la policía. El grupo de homicidios de la Guardia Civil se encargó del caso temiéndose lo peor, mientras el hombre con el que había quedado estaba desaparecido. El 25 de noviembre los investigadores fueron reforzados por la sección de homicidios, secuestros y extorsiones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que se desplazó desde Madrid a Valencia. Primeras indagaciones en la vivienda alquilada, que había sido limpiada a conciencia con lejía. Su inquilino pasó a ser el principal sospechoso. El intento de deshacerse de su vehículo en un desagüe de El Puig añadió más razones para su búsqueda. Inicialmente el operativo de búsqueda se desarrolló en el río Albaldía, en cuevas y pozos con arroyos de Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, con la pretensión de hallar el cadáver de Marta. El principal sospechoso, Jorge Ignacio Palma, colombiano en libertad condicional por tráfico de droga, se entregó el miércoles 4 de diciembre en el cuartel de la Guardia Civil en Gagente, Valencia. En su declaración afirmó que la muerte fue accidental tras practicar sexo mezclado con alcohol y cocaína. Cuando se despertó y encontró a la joven sin vida, no sabía qué hacer. Pensó en el suicidio y finalmente optó por deshacerse del cadáver. Para ello adquirió en distintos establecimientos 2 serruchos, bolsas de plástico, lejía y ácido. Al día siguiente se deshizo del cuerpo descuartizándolo en trozos que metió en bolsas de plástico y distribuyó en diferentes contenedores de las localidades de Alcira y Silla. Ese mismo día, la policía ordenó la paralización de la planta de reciclaje de Guadalquivir para intentar encontrar restos del cadáver.
Después de su comparecencia el 10 de diciembre ante el juzgado número 6 de Alcira, el juez ratificó la prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido. Acompañado por el presunto homicida y por perros adiestrados para la detención de restos biológicos, la Guardia Civil hizo de nuevo una inspección exhaustiva en las tuberías del cuarto de baño de la vivienda de Manuel, tras haber sido levantado el suelo con una picota y una radial por operativos de ayuntamiento. Los investigadores, agentes del equipo central de las inspecciones oculares de la Guardia Civil y del Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de Valencia encontraron restos de piel y algunos pelos en las cañerías. Dichas muestras fueron enviadas al laboratorio del Servicio de Criminalista madrileño para ver si coincidían con el ADN de Marta Calvo. El 13 de junio del 2022 comenzó el juicio de Jorge Ignacio Palma, de 40 años, presunto agresor sexual en serie, por haberse revelado su modus operandi, acusado del asesinato de 3 mujeres y agresión sexual a otras 8, todas prostitutas, a lo largo de 15 meses entre el 25 de julio de 2018 y el 7 de noviembre de 2019. Contrataba los servicios de la víctima y durante las relaciones sexuales le introducía sin su consentimiento cocaína de gran pureza por vía vaginal y anal, provocando una rápida sobredosis, convulsiones, lo que provocó el fallecimiento en el caso de la brasileña Arielle Ramos. Falleció el 24 de marzo tras una semana de estar en coma. La colombiana Lady Marcela Vargas, el 14 de junio, falleció y tenía 2 hijos pequeños de su país natal. La española Marta Calvo, el 25 de noviembre del 2021. El informe especial criminológico expuso su condición de asesino en serie, que actúa conociendo la peligrosidad de su acción, buscando placer sádico en la contemplación de la agonía de la víctima. La primera víctima del asesino de Marta Calvo fue la última en denunciarle. La colombiana de 44 años vio su fotografía en todas las noticias después de la desaparición de la joven valenciana y reconoció a Jorge Ignacio Palma como el hombre con el que estuvo en junio del 2018 y que casi la mata. La mujer describió al detalle y de hecho la juez se lo agradeció. Contó cómo fue su encuentro, que acabó con ella en el hospital de Valencia por un dolor abdominal, por sícope y cocaína en sangre. Le drogó para matarla. El relato lo hizo sin ver a Jorge Ignacio. Tras un parambán y acompañada por un representante en la oficina de atención a víctimas de delito, estaba asustada. El acusado, a través de su abogada, sí quiso verla para ver si estuvo con ella, pero la juez se negó. No fue la única vez que reprendió a la letrada por sus preguntas impertinentes. Delante de Jorge Ignacio Palma se mostró impasible, negó con la cabeza varias veces e hizo anotaciones a su defensa. La mujer atendió a Jorge porque otras de sus compañeras de piso donde ejercían la prostitución se negaron a la fiesta blanca. Para los del gremio es acompañar al cliente a esnifar, pero las que saben llevar el truco no lo hacen. Como están tan locos, no se dan cuenta de si la toman o no. Cuando entró en el cuarto, según relató, el hombre tenía una bolsa negra con drogas, con un olor impresionante, y la cantidad también lo tenía preparado todo ya. 4 rayas en anzuelo negro, recordó la víctima, que se negó a consumir. Después le propuso hacerse un masaje con aceite. Le vi que llevaba la mano cerrada. A medida que iba pasando los minutos sentía calor, corazón latiendo muy rápido, sudores fríos. En su primer momento pensó que se debía a que había apagado el aire acondicionado, pero sus sospechas se confirmaron cuando, al encontrarse mal, fue al baño.
le ardía sus partes íntimas y en la ducha empezaron a salir rocas de cocaína del tamaño de un garbanzo, 5 o 6. Entonces le dijo qué estaba haciendo, por qué le metía drogas en sus partes íntimas. Pero el hombre la invitó a beber y sintió como arena. Le dijo que la estaba matando. El hombre no se inmutó. Él era una persona muy tranquila, sabía lo que estaba haciendo. Ellas tratan todos los días con hombres drogadictos, ebrios, y ese hombre en ningún momento se drogó. No tenía las pupilas dilatadas, no tenía ninguno de los síntomas que ya se saben. Para probarle, le dijo que pusiera droga en su pecho para ver si la consumía o no, y la escupía. Empezó a tener mucho miedo. La chica, muy drogada, se marchó a la habitación para buscar a la encargada, pero no le hizo caso. Entonces fue a la cocina y agarró un cuchillo y le dijo que si la mataba, también él se iba detrás de ella. Entonces Jorge Ignacio Palma se vistió para marcharse. Le drogó entera. Le dijo que se estaba muriendo y le dio un beso en la frente y le dijo: «Ay, pobre chica, cómo le gusta la droga». Acudió rápidamente al hospital donde se desmayó y los doctores le confirmaron sus temores. Le dijeron que si hubiese llegado 5 minutos más tarde se habría muerto. Trató de llamar a los números que tenía de Jorge Ignacio, pero nunca lo localizó. Dado el tiempo, cuando vio ese monstruo en la pantalla de la televisión, lo reconoció. Le dijo ella misma que ese hombre iba a seguir matando. Así que reunió fuerza y fue a denunciarlo. No fue fácil que firmara su declaración porque no quería que nadie se enterara de que ejercía como prostituta, pero finalmente la formalizó. Para ella es el miedo del que el presunto asesino se valía. Ella sobrevivió, pero quedó marcada. Le arruinó su vida. No puede tener relaciones con ningún hombre porque le tiene pánico. Confesó como también que había intentado suicidarse. Junto al testimonio de la primera víctima comparecieron también los investigadores de la Guardia Civil y los doctores del Instituto de Medicina Legal de Valencia, que confirmaron al jurado tanto que las cantidades de drogas encontradas en el cuerpo de la víctima eran letales, como las de la chica, que estuvieron expuestas a algunas de otras sustancias, además de la cocaína, por las reacciones que sufrieron, que comportan desmayos y pérdida de conciencia. La cocaína es un estimulante y no cuadra la reacción que perciben las víctimas en los informes del hospital a los que han tenido acceso, porque refieren una fase inicial de adormecimiento, no de exaltación, que desconocían qué adulterante o qué sustancia podía haber en el producto que administraba a la víctima. Tampoco tienen explicación a cómo creaba las piedras el acusado, porque la cocaína es hidrosoluble, pero en este caso se mantenían sin deshacerse al contacto con las mucosas genitales, zonas húmedas del cuerpo, por lo que se sospecha que pudo haber usado un apelmazante. No han dicho que el apelmazante sea el responsable de las reacciones distintas a la de la cocaína. Lo que querían explicar es que tuvo que usar una sustancia apelmazante para aglomerar la cocaína, pero no saben cuál podría ser. Los expertos contestaron las preguntas también por primera vez del jurado, que quiso saber si se puede detectar la cocaína siempre, no importa por dónde entre a la sangre. Una vez llegue allí, se distribuye, se alcanza una concentración y se tarda en eliminar unos 3 o 4 días. En las pruebas del hospital solo dicen que hay o no hay cocaína, matizaron los expertos. Además, ambos descartaron que en las autopsias realizadas en las 2 víctimas mortales, especialmente a Lady Marcela, porque Ailene donó sus órganos y quedaron menos evidencias, se detectó el consumo de cocaína. Han situado el nivel de dosis letal de 5 miligramos y que en el caso de Lady Marcela el examen toxicológico arrojó valores de 9.31 miligramos. La Audiencia Provisional de Valencia ha condenado a penas que suman 159 años y 11 meses de prisión a Jorge Ignacio Palma,
acusado al que un jurado popular declaró culpable de asesinar a Marta Calvo, Marcela y de Arliene e intentarlo con otras 6 en encuentros sexuales con cocaína. Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en redes sociales. El alto tribunal explica que la sentencia que aplica el veredicto emitido por un jurado popular fija indemnizaciones por un total de 640.000 euros a favor de la víctima o sus familiares. El fallo dictado por la Audiencia Provincial de Valencia considera al acusado responsable de un delito contra la salud pública, un delito contra la libertad e intimidad sexuales, 6 delitos contra la libertad e intimidad sexuales en consumo ideal, con 6 delitos de asesinato alevoso en grado de tentativa y 3 delitos contra la libertad e intimidad sexuales en curso ideal, con 3 delitos de asesinato alevoso consumado. Les agradezco sus comentarios respetuosos por la víctima y su familia. Recuerden suscribirse para estar conectados con Diégesis Historias Reales.